Bienvenidos a Radio Beades. Hoy tenemos con nosotros Hola. a Rocío Arana Caballero. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy Hola, bien ¿me y oyes o no? contigo mejor. Qué maravilla. Este día, no podemos decir ni a qué hora grabamos, ni qué día es, porque este podcast es atemporal. Pero bueno, me está entrando la luz del sol. No A mí puede ser por también. la noche. Bueno, puede ser todo un truco de iluminación. Rocío Arana Caballero, principalmente poeta. Principalmente poeta, digo, porque es usted también una profesora universitaria. ¿Eh? Ahí está. Mi animal mitológico favorito es el poeta que no sea profesor. Yo tengo el honor de haber asistido en directo a tu aparición como poeta en el mundo y a tus primeros pasos en la literatura, que fueron justo después de mis segundos pasos, que tampoco es que hubiera una gran diferencia. Pero recuerdo No. perfectamente cuando empezaste a escribir y yo le mandé unos poemas tuyos a José Luis García Martín, que inmediatamente los quiso publicar en Clarín. Qué Y bueno. publicaste en Clarín unos poemas. Que Clarín pagaba por la publicación de poemas, que eso no lo ha Sí. hecho nadie. De hecho, yo hice por primera vez la declaración de la renta gracias a o por culpa de Clarín, para que me devolvieran lo que me habían retenido. O sea, yo hasta entonces no había hecho declaración ninguna. Y mi padre me avisó, como la hagas este año, ya tienes que hacerla todos los años. Con lo cual, esta maldición, esto surgió gracias a Clarín. Eso le encantará a García Martín porque él dice que está muy contento de pagar impuestos. Ah, Así bien, pues yo que pago ese le impuesto gustará mucho gracias esa a anécdota. él. Sí, yo creo que la primera vez que hice la declaración fue por el premio Gerardo Diego, que yo En el creo que 2000. ya la haría yo en 2001, puesto que me lo pagarían en el 2000, aunque el premio es del No, 99, para que me claro. devolvieran los retenidos íntegro, porque yo no Ahí tenía está. ningún otro ingreso en la vida. Entonces, Y yo tampoco en 125.000 ese momento. pesetas me habían retenido, Bien. 125.000 pesetas de 500.000. Bien. Bueno, cuéntame cómo fue ese arranque en la poesía. Pues a ver, Estoy hablando del publicar, pero sí. yo en realidad empecé a Cuéntame. escribir poemas malísimos, como a los 16, 17 años, pues por una pena de amor o algo así, lo típico mío, desde luego, y eran malos que te cagas, perdón por la expresión, pero eran malísimos. Y entonces, nada, unos años después, con 22 años, os conocí a vosotros, a ti, a todo Númenor, ¿no? A Fidel. Y gracias a, se me fue haciendo el oído gracias a vosotros, gracias a los maestros que poco a poco me fue presentando Fidel, pues que si Miguel Dors, que si Cabanillas, que si Mesanza. Me acuerdo que vinieron Julio Martínez Mesanza y Amalia Bautista y para mí fue como una especie de despertar. También escuché por primera vez a Miguel Dors en 2001 en Pamplona, además lo recuerdo el 2 de marzo del 2001 y todavía celebro esa fecha como el comienzo mío de la poesía, ¿no? Porque fue escucharlo y decir, no solo qué bonito y tal, sino yo quiero algo así, ¿no? Y bueno, digo él porque recuerdo la fecha, pero también recuerdo muy bien cuando efectivamente escuché por primera vez a Cabanillas o escuché por primera vez a Mesanza y fue mi despertar. Y empecé a escribir el que sería mi primer libro, Magia, y tú mandaste unos poemas míos a Clarín. Yo creo que casi sin decirme que lo ibas a mandar ni nada, o sea, fue como un ¿Ah, poco no? ahí al voleo. Y oye, Ah, no me José acuerdo, Luis no, dijo, no, no, no lo recuerdo. sí, José Luis dijo que lo iba a publicar y entonces yo me quedé como, ostras, esto es serio, ¿no? Y luego Fidel me dijo que quería publicarme un libro en Númenor y también me quedé, yo tengo una cosa que quiero mantener a pesar de que ya tengo mis 48 años y es que siempre me he considerado una pipiola, ¿no? O sea, voy como de asombro en asombro, ¿no? En plan de, ¿cómo es que me está ocurriendo esto, ¿no? Entonces, Y eso que claro, en eres esa... mucho mayor que yo. Eres como 5 o 6 semanas mayor que yo.
Sí, hombre, claro, 5 y 6 semanas es muchísimo tiempo, ¿no? Bien, mi madre siempre dice, no digas tu edad, y yo siempre voy diciéndola por ahí, ¿no? Eso es casi lo primero que digo, ¿no? Pero sí que sigo en el permanente asombro, pero claro, en esa época era todavía más, ¿no? Porque era cuando todo empezaba. Yo tengo de verdad la idea de que en esa época era mucho más fácil publicar que ahora. De repente empecé a escribir mi segundo libro porque me fui a Pamplona y empecé a escribir Pampaluna. Sí. Y esto, en ese momento estaba haciendo mi tesis, y cuando estás haciendo tu tesis, pues la tesis te absorbe. Entonces yo escribía de vez en cuando algún poema, pero los iba como guardando en el cajón. Pero cuando venía aquí a Sevilla, aquí ahora estoy en Logroño, cuando volví a Sevilla, os leía algún poema. Y entonces Pablo Moreno, me acuerdo que un día se enfadó conmigo y me dijo, tienes que hacer algo con esto, tienes que publicar esto, que es lo que mi madre me dice con mi último libro, el inédito, ¿no? Y claro, una madre es una madre. Y entonces nada, pues yo a Pablo no le hacía ni caso porque seguía con lo mío, mi tesis y tal. Y de repente me dijo Pablo, mira, no, me dijiste tú, le he mandado tu libro bueno, tus poemas inéditos, Pampaluna, esa cosa informe que está brotando, a Carmelo Guillén Acosta. Y entonces Carmelo Guillén Acosta me escribió para decirme, tienes que publicarlo, tienes que presentarte algún premio, el Adonais, el Florentino Pérez Enviz, que entonces existía, que lo daba la Real la Academia de las Buenas Letras Sevillana. Y entonces yo era en plan de, dejadme en paz que estoy haciendo mi tesis. Y ya un día Pablo me cantó las 40, me dijo aquello de no se puede esconder la belleza dentro de un cajón, ¿no? Que pensé, gracias por lo de la belleza, ¿no? Y entonces, pues efectivamente lo mandé sin ninguna, para mi gusto, sin ninguna esperanza, y, y gané el premio Florentino Pérez Enviz. Pero es que para el siguiente libro, que fue el de Mirar el Fuego, pasó lo mismo. Gabriel Insausti, gran poeta navarro vasco, me escribió para decirme, tienes que mandarle tu libro, que también estaba en un cajón inédito, a Manuel Borràs, de Pretextos. Y yo le dije, sí. Y luego le mando mi currículum a Obama para postularme como secretaria suya. O sea, como diciendo, esto no va a pasar, ¿no? O sea, si le mando mi manuscrito a Manuel Borràs y luego el currículum a Obama, ¿no? Y entonces Gabriel me dijo, tú empieza por el manuscrito a Borràs. Y entonces, pues, se lo mandé. Oye, y me llamó por teléfono, estamos hablando de hace 20 años, me llamó por teléfono a mi casa para decirme que me publicaba el libro. Y además, me acuerdo perfectamente que era 2008, estábamos a comienzo de la crisis, yo pensé que no me lo iba a publicar al final, y al final sí que salió. Y además, en el momento en que me llamó para decírmelo, yo estaba con una neumonía brutal y no había podido ir a un encuentro de escritores en Tarragona que me habían invitado, y me había tenido que quedar en casa. Y entonces fue como mi premio, menudo premio, porque no es lo mismo ir a un encuentro de escritores puntual que te publique Manuel Borràs en Pretextos, ¿no? Y así fue. Realmente mi comienzo de la poesía fue así, mis 3 primeros libros fueron así. Bueno, claro, has corrido mucho, digo, en esta conversación, porque yo quería preguntarte por el comienzo del comienzo. Y bueno, aparte de esos poemas Por publicados en magia. Clarín, que fueron varios, fueron bastantes poemas, ¿no? Eran como 2 o 3 páginas de poemas o 4. Sí, Eran, a lo mejor eran 7 o 9 poemas, o 8, eran sí, 10, eran bastantes poemas. Era sí, 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 una sí. amplia selección. Sí, pero en sí, un anticipo de magia, pero que esa función de García Martín me llama la atención, porque es como de animar a gente a publicar, cosa que muchos hemos conocido aquí con Fidel Villegas, ¿no? Con la revista Númenor, Claro. pero que leyendo ayer el tercer tomo de los diarios de Iñaki Uriarte, él nunca se había planteado publicar esas anotaciones que él hacía, hasta que García Martín leyó algunas páginas que le envió, o le envió a alguien, y le publicó un extracto en Clarín. Esa fue la primera vez que salieron publicados los diarios de Iñaki Uriarte, y luego ya los sacó en una colección de Logroño, Pepitas Ah, de Calabaza. Entonces, que creo que es de Logroño, a lo mejor estoy no. equivocado. Y
Y resulta que es el mismo caso. De repente él se ve publicado en una revista cuando él no se imaginaba ver nunca sus páginas publicadas en una revista. Luego de Para eso, nada. tu primer libro lo saca Númenor, Fidel la Villegas. colección lo sacamos, pero yo a mí me gusta unirme ahí porque sigo diciendo que soy del consejo de redacción de Númenor, pero Númenor es una cosa muy rara que ocurre Y en la yo cabeza de también. Fidel y luego en el mundo, y algunos estamos implicados, pero porque estuvimos varios años de la posadolescencia zanganeando en torno a una biblioteca de un colegio de primaria y secundaria, que es Altair, pero Fidel saca libros y sigue sacando libros, lo que ya no saca es revistas hace un montón de años, pero libros sigue publicando. Y salió con el diseño antiguo, colorido, con un árbol. Eso ha cambiado ahora a un diseño más sobrio, ahora que lo hace Abel Feu, pero salió tu libro Magia, que a mí me parece que este diseño de cubierta es muy apropiado para este libro. Y cuéntame un poco de este libro tuyo. Bueno, ¿cómo lo ves ahora? Es un libro, a ver, yo creo que todo el mundo reniega un poquito de su primer libro, ¿no? Esos no eran, gracias a Dios, mis primeros poemas, porque si hubieran sido mis primeros poemas serían horrorosos. Mis primeros poemas pues fueron de los 18, 19 años, cosas que publicó mi padre, gracias a Dios, de una forma totalmente privada, porque vaya tela. Y digamos que a mí me hace mucha ilusión o me recuerdo con mucho cariño, mucha emoción, magia, porque yo pienso que es cuando empezaba yo a escribir medio bien. O sea, fueron como mis primeros intentos de escribir de verdad. O sea, y además son poemas con muchísimo entusiasmo porque en ese momento yo estaba entusiasmada, o sea, veía la vida como recién hecha. Era un mundo que estaba comenzando. Y entonces tenía ese frescor, ¿no? Esa frescura, ese fulgor, ¿no? Y yo creo que eso se ve en el libro. Se ve mucha falta de oficio, porque es lo normal. Aunque ya empecé a escribir en endecasílabo y, por supuesto, a cuidar la adjetivación, que son las dos cosas que nos enseñó Miguel Dors. Además, yo pienso ahora que tengo muchas influencias de muchos autores que vinieron después y que han dejado mucha más huella quizá en mi vida, pero esas dos, digamos, esos dos pilares de la adjetivación, cuidar la adjetivación y cultivar el endecasílabo fue lo que me enseñó Miguel Dors y sigo con ello, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro muy Dors, muy Enrique García Máquez quizás también, ¿no? Y con mucho entusiasmo. O sea, es un libro entusiasmado, por eso se llama Magia. Bueno, para muchos resultaría sorprendente abrir un libro de versos y leer un poema que empieza así: escribo porque soy feliz. Esto es muy raro. O sea, tú convendrás conmigo que casi todos los poetas son unos ruinas o somos unos ruinas y escriben de cosas tristes y les duele todo por todas partes siempre. Entonces, ¿esto cómo es? Esto es una declaración de intenciones, se llama el poema, declaración de intenciones. Yo recuerdo perfectamente cuando escribí ese poema y que de hecho te lo enseñé a ti y que te enfervorizaste con el comienzo, efectivamente. Luego el resto del poema es una tontería. Bueno, es una tontería, es una solución sin continuidad de enumeración caótica, que era una cosa muy mía. Yo creo que ahora hago muchas menos enumeraciones caóticas, pero entonces me parecía que escribir poesía era hacer enumeraciones caóticas, ¿no? Pero escribo porque soy feliz, era el mood, si se puede decir así, aunque sea un anglicismo, de mi mood por entonces, que además, gracias a Dios, creo que no ha cambiado. Es decir, 20 años después, 25 años después casi, no ha cambiado ese mood, ¿no? Escribo porque soy feliz y, de hecho, cuando me duele mucho y me cuesta mucho escribir un poema realmente triste o cabreado, me parece que no voy a escribir una cosa buena. O sea, en mi libro inédito, que señalo el móvil porque lo tengo en el móvil, tengo 3 secciones y la sección de medio se llama Aunque es de noche y son poemas que he intentado escribir pues efectivamente cuando no estaba tan a gusto, no estaba tan feliz, cuando efectivamente era de noche, era invierno, y tengo como 2 o 3 realmente negros y me cuesta muchísimo
haberlos metido en el libro y de hecho los he metido porque varias personas casi me han obligado, empezando por mi padre, ¿no? Igual que, por ejemplo, también en este libro tengo un par de poemas un poco más subido de tonos, ¿no? Le dije a Jesús Cota, he escrito un poema erótico, me siento como mal, yo nunca hago esto. Y entonces me dice, venga ya. Y se lo enseñé y me dice, hombre, un poquito subidito para lo que tú haces, pero erótico, erótico no es, ¿no? Es como, entonces, pasa eso, ¿no? O sea, yo normalmente no escribo cosas escabrosas ni cosas tristes. Entonces, cuando de repente me sale un poema triste o un poema escabroso, me siento como que no soy yo, ¿no? Es como, pero sí que soy yo también, ¿no? De hecho, mi mejor amiga, que la conoces muy bien, María Eugenia Reyes Lindo, dice que mis mejores poemas son los que duelen, los que tienen un poco de sombra, ¿no? Se les ve la sombra. Una de las razones por las cuales Magia es un libro que para mi gusto se ve muy bien que es un primer libro porque es un poema más basiquito, más plano, medianito, ¿no? Me acuerdo una vez un señor que dijo que mi poesía era medianita y entonces esto, o mediana, y entonces Pablo Buentes se enfadó muchísimo con este señor y tuvieron una especie de debate público y entonces Buentes le dijo que mi poema era mediano porque yo soy de la Tierra Media, ¿no? Pero sí, en ese momento yo creo que Magia es un libro con algún poema chulo, pero otros muy medianitos, ¿no? Y una de las cosas que hace que sea un primer libro es que no se le ve sombra. Y a un poeta tiene que tener algo de sombra. O sea, aunque sea luminoso, tiene que tener algo de sombra, ¿no? Entonces, escribo porque soy feliz, pero con el tiempo sí que he aprendido a tener sombras y a mostrarlas, ¿no? Bueno, ese poema que empieza, escribo porque soy feliz, esa declaración de intenciones, que es como una poética. Tú después dices, bueno, ya después sigue con enumeración y tal, y lo has dicho con un poco ya de desdén, pero tiene unos versos que para mí siguen siendo un lema y una poética para mí, que es el final del poema, que dice, ¿cómo callarme cuando el mundo grita que hay extraños jardines debajo de la nieve? Entonces, nada más que por estos dos versos ya el libro merece la pena, bueno, la pena, no hay ninguna pena, merece la lectura. Pero es verdad que esto que dices de la sombra, yo lo he dicho después en alguna reseña, que a tu poesía le había sentado muy bien su poquito de sombra o sus gramitos de dolor o de nostalgia o de desengaño, de lo que sea. Un poquito, tampoco es que vamos aquí a pasarnos, pero yo creo que le había sentado bien. No me acuerdo en qué libro reseñé eso. Pero bueno, me llama la atención que también tú lo digas hablando de Magia, que hoy día te parece un libro demasiado, ¿cómo? ¿Candoroso quizá? ¿O? Demasiado candoroso, sí. También tenía 20 años. ¿Qué le vamos a hacer? Tenía 20 años. Ojo, cuidado, que yo de adolescente era muy emo. O sea, era muy de todo es horroroso, me duele la vida y tal. Pero fue, perdóname por ponerme moñas, ¿no? Pero fue descubrir a Númenor, descubriros a vosotros, descubrir a Fidel, descubrir a María Eugenia, a Nico Arduán. Fue ese 2000 que fue un 2000 como luminoso y se me abrió un mundo nuevo y como yo soy de todo o nada, pues de repente me convertí en la luz, como si dijéramos, ¿no? Y entonces fue una luz sin fisura, cuando la luz tiene que tener fisuras para ser real. Bueno, entonces pasamos a Pampaluna, ¿no? Sí, pasamos. Pues Pampaluna es tu siguiente libro. De todas formas, yo quería decir una cosa. Sí publicaste antes en una antología. Los 40 principales. Una antología de poesía joven. Ah, no. La búsqueda y la espera. La búsqueda y la espera. Una antología publicada en una editorial sevillana, Cronos, que prologó Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, nada menos, diciendo que ahí veía una generación de importancia. Y por eso mismo la reseñó José Luis García Martín en su momento, en el Cultural, en El Mundo, en algún sitio así. Y ahí había gente que luego no ha escrito más. Había dos o tres nombres que son compañeros del colegio de Sevilla, de Altair, y después gente que ha seguido publicando de Númenor. Pues bueno, Ale Martín Navarro, Pablo Moreno, Joaquín Moreno Pedrosa, a Francisco Gallardo, que ha sacado libro después de 25 años, Servidor, y estabas tú, y después algunos, Jaime García Máquez, que también ha seguido publicando y siendo un gran poeta.
Fue una antología porque alguien quiso que existiera y me encanta. Hasta ahora no he tenido ningún invitado que se pinte los labios en la entrevista. Para mí... Es que es mi sello personal. Lo hago en clases, lo hago en conferencias, lo hago en recitales. Es así. Es el nuevo pintalabios de Mercadona. Me encanta la cosa. Mercadona. Entonces... pero no, para eso me tenía que haber pagado Mercadona, para que salga el nombre aquí. Sí, efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? Capa este momento. Tú has estado nombrando gente que algunos son los que yo he dicho en esta enumeración de La búsqueda de la espera, antología de poesía joven, y otros la gente no sabe quiénes son, pero bueno, digamos que son amigos. Yo recuerdo las jornadas en tu lado, las veladas en tu casa, las tertulias en tu casa, casa de tus padres, ¿no? Sí. Que son, para el que no lo sepa, Marita Caballero y Juan Arana, filósofo y filóloga, filósofo y filóloga, sí. Y catedráticos, y son gente acogedora que nos acogió y unos cuantos zarrapastrosos a comernos su comida y a bebernos su cerveza. Fue y allí muy recitábamos cosas, leíamos, en el 2000. Tocábamos la guitarra, o sea, fue un momento muy interesante de exaltación de la amistad. Y aquí en la dedicatoria de Pampaluna, es una de las dedicatorias con más nombres que he visto nunca, muchísimos nombres familiares y amistosos, y que están en el... Bueno, y una cita de un tal Juan Luis de Soria, que no sé quién es, La paga del juglar, que dice así: Adaldrida viajó hacia el norte a una ciudad llamada Pampaluna, donde la lluvia reunía a los estudiantes en tabernas secretas. Pasó largos meses allí, pero deseaba volver a las tierras del sur, a su casa en Luminia, donde crecen los naranjos, estar con sus amigos y contarles historias y recitar sus versos. De La paga del juglar, Juan Luis de Soria. ¿Esta Adaldrida quién es y este Pampaluna dónde es? Por favor. Bueno, para empezar, Adaldrida soy yo. De hecho, tengo un blog literario que se llama El Blog de Adaldrida. Es un nombre totalmente jovítico. Precisamente en Pamplona me uní a la Sociedad Tolkien por un breve tiempo, hasta que empecé con la tesis más en serio. Entonces fue un año que yo estuve en la Sociedad Tolkien. Cuando te unes a la Sociedad Tolkien tienes que inventarte un personaje. O había chicas que se creían elfas, no es mi caso, o sea, no soy alta ni esbelta ni nada de esto, pero en cambio soy muy hobbit, o sea, yo desde el principio supe que yo era un hobbit porque pues eso, pues soy como soy, me gusta el hogar, las cosas brillantes, los amigos, tengo grandes pies, yo qué sé. Total, que me busqué la vida para conseguir un nombre de hobbit. Y fui efectivamente a los anexos del Señor de los Anillos, donde hay genealogías. Entonces, muchos nombres hobbíticos eran como muy plan Rosita, Clara Arabella, pues yo no iba a llamarme Rosita ni Esmeralda, o sea, no me encajaba conmigo misma, ¿no? Pero entonces encontré un nombre que era Adaldrida. Adaldrida me pareció como un nombre muy hobbítico, pero a la vez con punch, ¿no? Como con fuerza. Y entonces me puse de nombre Adaldrida en la Sociedad Tolkien y mira, mi estancia en la Sociedad Tolkien solo duró un año, por lo que te digo de que tuve que empezar con la tesis en serio y la Sociedad Tolkien pues era como una especie de túnel negro que me absorbía, ¿no? Entonces lo dejé un poco a un lado. Pero vosotros, mis amigos, empezasteis a llamarme Adaldrida porque claro, como os gustaba tanto... Iba a decir como a mí, no es que os gustara tanto como a mí, es que me impregnasteis a mí del amor a Tolkien, pues os gustó el nombre de Adaldrida y entonces pues empezasteis a llamarme así, yo empecé a firmar así, mi blog lo llamé el blog de Adaldrida y esa soy yo, soy un hobbit. De hecho, mi blog de maquillaje se llama Maquimarujeos, de una hobbit pija, que esa soy yo cuando hablo de maquillaje, ¿no? Una hobbit no, ahora hablaremos de tu blog de maquillaje, pero... Ay, sí, ay, pero, bueno. Pampaluna, entonces, ¿qué narices es? Pampaluna es un libro, creo que hablé de él cuando me has preguntado cuándo empezó mi poesía. Me refiero a la palabra. De tres... Pampaluna. Pampaluna es Pamplona. También lo he dicho, yo hice mi libro Pampaluna cuando me fui a Pamplona. No, porque, a ver, cuando estaba en Pamplona,
hubo un momento que el Diario de Navarra, que es un periódico para mi gusto súper simpático, la hija de Cabanillas trabajó ahí, hizo prácticas ahí, trabajó ahí. El Diario de Navarra sacó como suplemento un libro de poetas navarros. Y uno de los poetas navarros, que se llamaba Jesús Gorriz, me parece, pues uno de sus poemas tenía un epígrafe que decía Je suis le fou de Pampelune, o sea, yo soy el loco de Pamplona, pero en provenzal. Y entonces yo dije, pues si Pampelune es en provenzal, la traducción más exacta y poética, lírica, es Pampaluna. Y entonces yo hice un poema en este libro, cuando no era un libro ni nada, que se llamaba La lluvia sobre Pampaluna o Pampaluna, una cosa así. Y entonces me acuerdo que tanto a Pablo como a ti, Pablo Moreno, gran poeta, y a ti os encantó el poema y os encantó mira, La noche sobre Pampaluna, está aquí. Os encantó el poema y os encantó el nombre. Y cuando ya el conjunto de poemas tenía ya como cariz del libro, pues fue Pablo Moreno el que me dijo, le tendríais que llamar Pampaluna. Y fue así. Así, o sea, eso es Pampaluna. Pamplona en provenzal, traducido por Rocío Arana. ¿Y qué diferencia hay entre Pampaluna y magia? ¿Hay menos magia en Pampaluna o hay otra cosa? Yo creo que hay menos magia, hay lluvia. En magia no había lluvia, porque magia lo escribí en Sevilla. Yo en Pamplona descubrí la lluvia y además descubrí que me gustaba. Mi madre es una madre, además de ser, por supuesto, una catedrática, ahora jubilada, pero una madre, ya sabes cómo es, siempre se preocupa por sus retoños y entonces, pues a ella la falta de sol le deprime muchísimo. Entonces, cuando yo me fui a hacer la tesis, me lo advirtió, te vas a deprimir, no hay sol, va a llover muchísimo. De hecho, me acuerdo que llegué una vez a la universidad y le dije a la que entonces era mi mejor amiga ahí en Pamplona, que se llamaba María Elena, una chica encantadora, le dije, Dios mío, si es que lleva 1 mes y medio lloviendo y no ha parado de llover. Y me decía ella, bienvenida, como diciendo lo que te espera. Pero de repente me di cuenta de que la lluvia me gustaba y la lluvia fue lo primero que le dio sombra a mi poesía. O sea, yo creo que el primer rasgo de madurez de mi poesía fue en Pamplona y fue con la lluvia. Por lo menos eso me han dicho algunos, ¿no? O sea, pero yo creo que la lluvia tampoco hablo de ella como algo horroroso, sino como de repente un elemento que descubrí muy, muy poético. La lluvia de Pamplona me pareció muy poética. En Sevilla cuando llueve me enfado mucho porque llueve destempladamente. Y en cambio en Pamplona llovía de una manera lírica. Bueno, sí, aquí llueve con mala leche y en otros sitios llueve como un expediente que hay que cumplir porque hay un número de hectolitros que hay que cumplir y van cayendo. Pero aquí llueve con mala leche, como diciendo, bueno, no sé cuánto me queda, pero este año ha llovido muchísimo. El año pasado también, pero este año ha sido tremendo. Sí. Pero es verdad que de repente la lluvia puede ser algo que le ocurre a una poesía, porque tú imagínate la poesía de Pablo Neruda sin lluvia. Hombre, eso es así, no sería Neruda. Tienes poemas donde hay lluvia, poemas donde ciertas sombra o nostalgia, pero se vuelve de nuevo a la luz. Hay una especie de pequeño pie puesto en la sombra, no mucho, que se podría simbolizar con el poema Allegro ma non troppo, ese tipo de, digamos, de oscilaciones de la luz, ¿no? Que no son todo el rato esplendor y felicidad. A mí me llama mucho la atención, hay mucha enumeración también, tiene muchos poemas enumerativos, de enumeraciones caóticas, ¿no? Sí. Como tu poema Crónica, sí. ¿Sabes? La enumeración tiene un peligro, pienso, porque es verdad que uno se puede abandonar a la enumeración, porque es verdad que hay muchas palabras que a los poetas nos gustan verlas una detrás de otra y ya está. O sea, nosotros podríamos prescindir del verbo. Y de hecho creo que Miguel Dors alguna vez lo hace. O sea, sí. ¿Qué sería Miguel Dors sin la enumeración? Aparte de la lluvia, de su infancia. Sin la enumeración caótica. Y yo creo que eso muchos lo hemos aprendido de ahí y tú lo
lo desarrollas, lo cultivas con profusión. Y a mí me gusta la enumeración en el endecasílabo blanco y con encabalgamientos y con un ritmo que hace que no sea aburrida, no es una numeración que aburra. Porque además mezclas cosas y la gente se reía sin entusiasmo, terciopelo y joyas, vestidos extremados para cóctel y niños ensuciándose en el patio, lazos de purpurina por el suelo. Esta gente burguesa, ¿qué les digo? Le gusta Mozart, fuma, tiene un pez. Hoy he visto una casa blanca y sola. O sea que hay un ritmo, y de hecho este poema está sin signos de puntuación, que se llama Cenicienta, en Pampaluna, sí, que es algo que a mí últimamente me ha interesado mucho, la ausencia de puntuación. Poemas de los que hemos escrito en estos 25 años podrían prescindir de la enumeración, perdón, de la puntuación, porque su propia sintaxis y su propia acentuación marca el ritmo, no requieres otros signos. Y aquí lo haces en este poema, Cenicienta, y yo creo que lo que marca la variación del ritmo es que en un sitio tienes el acento en la primera sílaba y en el siguiente endecasílabo en la tercera. Eso es lo que hace que uno no se esté aburriendo con un endecasílabo tras otro como una fotocopia, ¿no? Ahí están. ¿Tú en esta época seguías leyendo y admirando a los mismos o conociste otras obras, otra poesía que te influyera en tu época de Pamplona? Yo en Pamplona seguía muy aferrada a la numeración caótica. Tienes razón, entonces ya son 3 pilares. Te he dicho que mi pasión por Miguel Dors como maestro, en ese momento me regaló 2 pilares de mi poesía que siguen existiendo, que son el amor y el cuidado por la adjetivación y el endecasílabo blanco. Y el tercer pilar fue la enumeración caótica, que efectivamente también la aprendí de Dors. Yo eso, en cambio, lo he dejado un poco de lado, yo creo que por pura evolución, ¿no? O sea, yo creo que una de mis rasgos de mi evolución ha sido abandonar un poco esa enumeración caótica, ¿no? También he abandonado temas que tenía muy presente en ese momento, como efectivamente la vida cotidiana, el entusiasmo por la amistad, etcétera, etcétera, para ir a otro tipo de temas. Pero respecto a lo de no puntuar, fue yo creo que lo más vanguardista que hice por esas fechas, ¿no? O sea, que tampoco es vanguardista que te mueres, ¿no? No poner puntos, pero no me acuerdo quién me dijo, me gustan los poemas que no tienes puntos porque le da otro ritmo, un ritmo mucho más rápido al poema, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde tomé o cómo o por qué me dio en Pampaluna por no poner, puntos, ¿no? Pero sí que fue una de mis evoluciones, ¿no? De magia a Pampaluna, ¿no? La lluvia y la falta de puntuación. Y en ese momento seguía leyendo lo mismo que leía en cuando hacía magia. Pues efectivamente Miguel Dors, Cabanillas, creo que Cabanillas lo empecé a leer más todavía entonces, ¿no? O sea, cuando escribí magia era puro Miguel Dors, Carmelo Guillén Acosta y Enrique García Máquez, y yo creo que se nota. O sea, se nota no porque, Dios me libre, Carmelo Guillén, Miguel Dors y Enrique García Máquez esto no fueran bastantes. O sea, de hecho me siguen nutriendo, ¿no? Pero en Pampaluna hay como otras voces, ¿no? O sea, me alimentaban otros poemas, ¿no? Otros poetas, ¿no? Yo creo que fue en esta época cuando empecé a leer y a tratar a José Julio Cabanillas, que ha sido importantísimo en mi vida. José Julio Cabanillas es como un profeta para mí. De hecho, hubo un momento en que yo estuve a punto, cuando estaba con Pampaluna, hubo un momento, yo no sé si esto te lo he contado alguna vez, que por primera vez en la vida me dolía la poesía por distintas vicisitudes, efectivamente, de desengaños, desamores y tal, y me dolía escribir y eso para mí era inédito, porque claro, con magia había sido todo pues sin aristas, sin esquinas, y entonces como yo tenía 20 y tantos años y era una inmadura de narices, pues cuando eres inmaduro lo que dices, pues lo que no me lo que no, o aportas o apartas, ¿no? Como se dice ahora, que odio esa frase, ¿no? O sea, o lo que no suma, resta y tal, y entonces decidí dejar de escribir. Y entonces
José Julio Cabanillas me dijo, me gustaría hablar contigo, vamos a quedar un día a tomar un café. Y entonces pues quedamos, y me acuerdo que quedamos en un irlandés que había en Viapol. No sé si sigue habiendo un irlandés en Viapol, pero había una taberna irlandesa en Viapol y ahí quedamos. Y entonces Sí, Cabanillas me dijo... el O'Neill's, yo ¿Qué? no sé si Y el sigue O'Neill's. estando. El O'Neill's. Y entonces Cabanillas me dijo, ¿qué quieres beber? Y yo le dije una Fanta de naranja y se rió muchísimo de mí. Dijo que eso lo pedía su hija, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento era muy de refresco, ¿no? Bueno, entonces, que yo he quedado con Cabanillas y me he tomado un café con una copa de coñac y él se ha pedido una horchata, ¿eh? O sea que bueno. en una cafetería de los Remedios. O sea que pero tampoco... bueno, entre una horchata y una Fanta de naranja hay más dignidad en la horchata, me parece a mí. Pero bueno, el asunto es que me dijo Cabanillas, tú tienes una vocación. Y yo me quedé un poco así, le dije, sí. Y me dice, sí, la vocación a la poesía. Y me dijo, la vocación a la poesía a veces duele y a veces quieres arrancarla y no sabes qué hacerte con ella. Es como una mano que te sobra, ¿no? Y entonces no sabes qué hacerte con ella y quieres echarla muy lejos, pero no puedes. Me dijo, tú no puedes dejar de escribir. Que yo nunca sabré cómo Cabanillas supo o adivinó que yo estaba planteándome dejar de escribir. Pero fue el momento para mí crucial de tomarme de nuevo la poesía en serio y decir, sigo con Pampaluna, porque yo tenía Pampaluna medio a hacer en ese momento, y sigo aunque me duela. Por eso a lo mejor en este poemario, en este libro de poemas, hay poemas que empiezan a doler un poco, ¿no? Entonces, Cabanillas, por ejemplo, fue muy importante para mí en esa época. Y en la época de magia yo a Cabanillas no lo conocía casi. O sea, no. Entonces, tú me preguntas, ¿leías a alguien más? Yo creo que quien entró en mi vida en ese momento así como con fuerza, además de los anteriormente mencionados, fue Cabanillas. Es curioso porque hablas en términos de libro. Tú hablas de estoy escribiendo este libro, no poemas Claro. sueltos que luego junto en un libro. ¿Tú siempre piensas en términos de libro? Pues creo que sí. La única vez que no pensé en términos de libro fue la primera, o sea, con magia, fue Fidel Villegas el que me dijo, oye, me gusta lo que estás haciendo últimamente. Si me reúnes 20 poemas así que te gusten, pues yo te los publico. Entonces, en ese momento yo tenía como un mare magnum ahí y tal, y entonces pues los reuní y salió magia. Pero magia, y yo creo que se nota también, está escrito sin ninguna vocación de hacer un libro. Con Pampaluna sí que ocurrió al principio, o sea, en este momento que te estoy contando, yo notaba que estaba escribiendo algo nuevo. ¿Sabes cuando notas que nace algo nuevo? Yo notaba que estaba escribiendo algo nuevo, ¿no? Pero no pensaba en un libro. Y fue cuando de repente le leía a Pablo. Pablo Moreno venía muchas veces a mi casa a desayunar. Y entonces yo le leía lo último que escribía, igual que a ti. En esa época os leía mucho a ti y a Pablo a la Limón. Y a veces os mandaba por correo electrónico. El canto para Nicos lo mandé a los dos, que tú me escribiste diciendo, nos has dejado helados de calor, que yo me quedé como, toma ya, ¿no? O sea, les ha gustado el poema. Porque yo tenía esa cosa del asombro de, toma ya que os gusta un poema mío, ¿no? O sea, esto no es tan normal, ¿no? Y que quiero mantenerlo, ese asombro agradecido, digamos, ¿no? Y me ha pasado ahora con mi último poema, Wishlist, que tú has escrito en Instagram, que era un poemón, y yo me ha subido algo, o sea, es como, uy. Un poemón, luego te pediré que lo recites. Le ha gustado. Y entonces, pues en esa época, Pablo venía a mi casa y un día me dijo, pues lo que estás escribiendo ahora mismo es distinto a lo que escribiste antes. Y yo creo que ahí hay un libro. O sea, fue Pablo el que me dijo que había un libro. Y entonces yo empecé a pensar en él ya como un libro. Y a partir de Mira el Fuego sí que yo pienso siempre en términos de libro, no pienso en términos de... De hecho, cuando escribo un poema que veo que no encaja en lo que estoy escribiendo en este momento, me pongo nerviosa.
porque digo, este poema es a deshora, es un poema a deshora, es un poema que no encaja en ningún lado. Y además me olvido de él casi, o casi me da por casi tirarlo a la basura, porque no ha venido en un momento en que no se le esperaba. Esos poemas son perfectos para darlos cuando te piden. Esos son perfectos para darlos cuando te piden un poema para una revista. Sí, si tienes claro que no lo vas a meter en el libro, para una revista o para ponerlo en las redes o lo que sea. Pues mira, antes de pasar al siguiente libro, que es una, digamos, una variación muy interesante en tu obra y como una excepción, creo que tiene que ver, no desdice nada el tono, que hablemos de tu blog de maquillaje. ¿Esto qué es? ¿Esto qué fue? ¿Esto sigue siendo? Pues sigue siendo. De hecho, tuve el año pasado una crisis bloguera y estuve a punto de dejarlo y de repente he vuelto, he resurgido y ahora estoy actualizando casi una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. ¿Cómo se llama el blog para que la gente lo sepa? El blog se llama Maquimarujeos con K. Maquimarujeos de una hobbit pija. De hecho, mi Instagram se llama Maquimarujeos, porque yo mi Instagram nació como el Instagram de mi blog poético, realmente. Yo, como bien sabes tú, y además siempre te has quejado, yo no tenía Facebook, no pensaba tener Instagram, pero como empezó a gustarme tanto hacer fotos, pues decidí abrir el Instagram para el blog. Y bueno, a mí me gusta el maquillaje desde siempre. Yo creo también por 2 razones. Una, yo tengo una piel muy difícil, bonita y difícil como una historia de amor, me gusta decir, ¿no? Yo tengo una piel muy difícil y hay que cuidarla mucho. Y me temo que aquí los dermatólogos sirven mucho para decirte si un lunar es bueno o malo o qué pasa. Tengo aquí una cosa rara que gracias a Dios me han mirado los dermatólogos y no es mala, pero es fastidiosa. Entonces, para eso sirven mucho los dermatólogos. Pero para decirte lo que te tienes que poner en tu piel, la que más sabe eres tú. Entonces empecé a investigar casi por necesidad, ¿no? Porque tenía la piel muy difícil y casi desde los 15 y 16 años me empezó a gustar muchísimo el maquillaje. También porque viví un año en París y entre gente que eran casi caníbales en el sentido de que parecía que te iban a comer y entonces yo parecía una niña. Siempre parecía una niña, creo que ahora desgraciadamente ya no, porque tengo 48 años, pero siempre he parecido menos edad de lo que tenía y tal, y con 15 años parecía una cría de 8 años, era una cosa horrorosa. Y entonces me iban a comer y empecé a maquillarme como arma de defensa, ¿no? Para parecer un poquito más de femme fatal, ¿no? O sea, que entonces empecé a parecer una niña de 8 años pintarrajeada, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? O sea, la vida es así. Pero bueno, me gustaba mucho el maquillaje y además yo soy muy gastosa. No hago viajes más que por España, pues entre Sevilla, Logroño, Maeztu, el triángulo este que tengo de las Bermudas, donde vivo, realmente vivo entre los 3, pero así viajar como la gente viaja, que de repente llega un fin de semana largo y dice me voy a Londres por hacer algo, ¿no? Pues yo no soy así, no salgo por la noche, no fumo, no bebo, entonces uno de mis gastos es el maquillaje. Pero gasto muchísimo, lo reconozco, porque me encanta y soy una caprichosa. Entonces hubo un momento en que pensé, yo no voy a dejar de comprar maquillaje, así que por lo menos voy a escribir sobre ello, o sea, voy a rentabilizar mi capricho. Entonces empecé a escribir por eso, ¿no? Porque tenía toda una serie de maquillaje ahí, digo, voy a probarlo y voy a hablar de ello, ¿no? O sea, y además, en esta época yo abrí mi blog de maquillaje en 2008. En esta época no había Instagram, por supuesto. Empezaba el YouTube americano, había una serie de youtubers americanas y un montón de gente que consumía YouTube americano sobre maquillaje y había blogs de maquillaje. Pero los blogs de maquillaje, unos estaban muy bien escritos, había una chica que se llamaba Kitty, Cristina Santigosa, que todavía ahora está por ahí haciendo redes sociales buenísimas sobre maquillaje, y alguna más, ¿no? Belleza en Vena, Arréglate conmigo, había algún blog que otro. Pero luego había blogs que están muy mal escritos, muy mal escritos. Y decía, oye, pues habrá que escribir sobre maquillaje,
de una manera poética. De hecho, muchas amigas mías me dicen de broma que lo mío es cosmética poética, ¿no? O poética cosmética, ¿no? Entonces, yo decidí hablar sobre maquillaje de una manera bonita y empezar, porque además mucha gente, había dos chicas que se llamaban Patricia y Virginia, que tenían un blog que se llamaba Maryland, porque yo creo que vivían en Estados Unidos, y tenían un blog en el cual se maquillaban y mostraban sus looks, que es algo que se puso muy de moda. Yo eso no lo hacía porque yo no sabía maquillarme. De hecho, soy autodidacta, no tengo ningún estudio, pero es que no tengo ningún pulso. Este brazo lo tengo paralítico al 50%, soy un desastre, entonces no me maquillo bien. Sí que me maquillo bien la piel, yo siempre he trabajado bien la piel, pero yo el eyeliner soy incapaz, por eso las sombras, ¿no? Las sombras en cambio se difuminan y da igual 8 que 80. Quiero decir que yo sabía que mi blog no era para enseñar, para hacerme fotos y enseñar looks, sino para contar de viva voz la magia del maquillaje. Entonces era un poco como trasladar la poesía o el lenguaje de la poesía al maquillaje. Y ya está, ese es mi blog sobre maquillaje. A mí me impresionó mucho tener una amiga influencer, porque una vez te maquillaron una chica de estas que lo hace de manera promocional o como un servicio en el Corte Inglés del stand de Mac, y la chica te conocía del blog. Sí. De repente ella se sintió emocionada por estar con maquimarujeos. Eso me pasó en torno a 2008, en torno a 2010 o así. Yo llevaba como 2 años con el blog y la gente empezó a conocerme, pero quiero decir que iba a ciertas tiendas y la gente sabía quién era, ¿no? O me acuerdo una vez que fui conocí una peluquería en Logroño y empecé a ir a esa peluquería y empecé a hablar de la peluquería en mi blog. Y la siguiente que fui, la dueña no me cobró y le dije, ¿y esto? Y me dice, Rocío, desde que has escrito esa entrada en el blog, han venido como 7 personas a la peluquería porque has escrito esa entrada. Entonces sí que hubo una serie, luego hubo un momento en que me llamaron a Madrid para grabarme para un vídeo para NARS y está por YouTube, ¿no? Ese vídeo. Y quiero decir, tuve mis pinitos, pero y me mandaron alguna cosa para que reseñase. Lo que pasa es que yo no daba facilidades porque creo que si te mandan cosas para que reseñes, pierdes libertad, porque al fin y al cabo, entre comillas, te están pagando en especies. Entonces, es como cuando yo escribía en poesía digital y un montón de gente me mandaba sus libros, que a mí me incomodaba un montón, porque decía, es que tu libro me puede gustar o no, pensaba yo. Y además yo no soy para decir cosas malas, yo para decir algo malo no lo digo. Entonces, ya sabes cómo soy y que eludo el conflicto todo lo que puedo, ¿no? Me acuerdo de una amiga mía que me dijo una vez que yo era blandita y ahora me ha dicho que he cambiado mucho, con lo cual, gracias a Dios, ya no me considera blandita, ¿no? Bueno, blandita con la empresa, me dijo, ¿no? Gracias a Dios ya no. Pero, ¿sabes? De esto que dices, yo siempre he eludido el conflicto. Entonces, que te manden libros o que te manden maquillaje para que tú hables de ellos, te resta libertad y además te ponen un conflicto. Pero bueno, pero gracias a Dios, en ese momento llegó YouTube y luego llegó Instagram y yo no me sumé a esa ola, con lo cual yo soy muy old school y nunca he sido influencer. Yo no soy influencer es Pretia Nolé o la otra, ¿no? la de la moto, Ratolina. Tú ves a Ratolina y dices, joder, tío, pedazo de influencer, ¿no? ¿Sabes que yo conozco a Pretia Nolé? Ya, lo sé, lo he dicho por eso. Lo he dicho por eso, me ha hecho gracia. Me hizo gracia. He salido alguna vez con ella por ahí, he estado en algún evento, sí, por circunstancias de la vida, ¿no? Porque yo salía con alguien que era amiga de ella y la conocí, una tía muy simpática. Y estuvimos alguna vez por ahí tomando copichuelas. Y me llamó la atención que tuviera ese tipo de blog que se puso de moda, de contenido que se puso de moda para chicas curvy. Era una cosa que una chica muy, muy guapa, pero que todo su contenido era sobre es todo un ropa y hábitos de vida para personas. Para curvy, sí. Es todo un referente en ese sentido. Pero, de hecho, grabamos un programa juntos de radio una vez.
que cuando tú me has dicho mi amiga es influencer, era porque era 2010 y éramos muy ingenuos todos. Pero yo no soy influencer. De hecho, Ya. nunca he llegado a más de 1000 seguidores en el blog o en Instagram. Eso no es ser influencer. Y gracias a Dios, porque tengo todavía una privacidad y tengo todavía una libertad que no tendría si fuera de verdad influencer, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ¿no? Ya. Bueno, me ha parecido un prólogo perfecto para mencionar este libro publicado, tu segundo libro en Númenor, Las 7 Barbies solteras. Ah, sí. Esto es un libro en prosa. Yo no voy a entrar ahora en la consabida historia de si algo es un poema en prosa o es prosa poética, que hay Un gente proema, que... dijiste tú. Tú Sí, yo me dijiste inventé un proema. palabra, un proema, pero, en fin, Pablo García Casado está todo el día publicando poemas de otros en sus redes y a menudo dice, hoy un poema de fulanito, y pone un fragmento de prosa de alguien. Y yo siempre me pregunto, ¿y esto por qué se le llama poema? Porque si tú dices, hoy un artículo, hoy una página de, hoy un breve texto de, porque, bueno, no vamos a entrar en eso, son prosas, son páginas de prosa, breve en general, de media página, de una página y media, no más. Y bueno, a mí yo me lo pasé en grande porque es una prosa muy divertida, lírica también, poética, pero me hizo mucha gracia el que se refiere, el que da nombre al libro, Las 7 Barbies solteras, que habla de las Barbies tuyas y de que había una Barbie numeraria. Esto, ¿Sí? cuéntamelo más, que me encanta. Háblame de las Barbies. Bueno, bueno, para empezar, ya sabéis que realmente nace de mi otro blog, del blog de Adaldrida, donde yo hacía efectivamente prosa poética o poesía en prosa, yo tampoco sé cómo llamarle. Y entonces, un día me dediqué a hablar pues de algo que yo creo que ha sido mi leitmotiv durante mucho tiempo, y es que escribir es jugar. Escribir es jugar con las palabras, y que los poetas o dramaturgos o novelistas, lo que uno sea, antes hemos sido sobre todo niños que jugaban, ¿no? Y yo he jugado mucho y soy hija única, con lo cual he jugado mucho con gente, con primas, con amigas y tal, pero he jugado sola mucho también. Y entonces para mí jugar era inventar historias. Por eso digo que escribir es jugar, o que jugar es escribir, ¿no? Entonces, yo tenía efectivamente 8 Barbies. Empecé a tener una, luego 2, tal. En general mis padres no lo fomentaban, pero da igual lo que los padres piensen, porque siempre va a haber amigos, tíos, abuelos que van a regalar lo que el niño quiere, aunque a los padres no les guste, ¿no? Entonces, pues esto es así. Entonces me iban regalando las Barbies, aunque a mí mi madre las odiara, y yo iba pues con mis Barbies y tal. Pero no tenía Kenes. Ya sabéis, Barbie, Ken, bueno, pues Ken not found, digamos. Y solo tenía uno que además no era Ken, sino que era el padre de la familia Corazón y tenía un anillo de casado, es decir, era un señor casado, no era Ken, y era el único Ken que yo tenía. Y entonces yo tenía 7 Barbies que estaban solteras. Y yo me pasé, pero toda mi infancia y el comienzo de mi adolescencia, porque yo dejé de jugar con 15 años, porque es que a mí me encantaba jugar y no entendía por qué había que dejar de jugar, simplemente porque ya no era una niña. Pues ¿qué razón es esta? O sea, no lo entiendo. Y entonces yo, mis juegos solitarios eran inventarme por qué 7 de mis Barbies no tenían marido, novio, pareja, como se dice ahora y tal, ¿no? Entonces siempre efectivamente había una que tenía el novio en París, otro tenía el novio en la Mili, otra no tenía novio porque no quería, y efectivamente había una Barbie numeraria. Yo crecí en un entorno del Opus Dei, yo soy del Opus Dei, no tengo ningún sonrojo en decirlo, y entonces pues para mí lo más normal del mundo es que si de 7 Barbies que tienes, pues una a lo mejor también es del Opus Dei. Y además no solo era del Opus Dei, sino que es que era numeraria, era la Barbie numeraria, y por eso no tenía novio. Era la Barbie célibe.
pero que para mí era lo más normal del mundo, o sea, era como así, o sea, es como, pues, esta tiene el novio en Berlín, no, en París, que me parece algo más romántico, ¿no? Y esta, en cambio, pues no tiene novio porque es numeraria, y entonces, pero con el tiempo descubrí, cuando 10 años después descubrí que ahí estaba el germen de todo, no en la Barbie numeraria, sino en inventar por qué mis Barbies no tenían novios, que me había pasado mi infancia inventándome historias para mí misma. Y es que esa es la literatura, ¿no? La literatura es inventar historias para uno mismo. Mira, no lo había pensado yo, pero así es. Cuidado que este es el libro al que menos me pegaría este prologuista. Resulta que lo prologa Julio Martínez Mesanza. Toma ya. Es increíble, ¿eh? Es tremendo, increíble. ¿eh? Es tremendo. Es que hizo un tremendo. prólogo precioso. Sí, que habla de la vocación a la poesía. Es curioso. Efectivamente. Y de jugar y escribir. Sí, jugar con las palabras es algo muy serio. Tan Sí. serio que no consiste precisamente en hacer juegos de palabras. Ese jugar con las palabras de la poesía guarda una estrecha relación con el saber jugar a solas de la infancia e incluso de la edad madura. En la infancia, la que luego será poeta tiende a jugar a solas. Sí, como muchos otros que luego no serán poetas. Pero el caso es que ella sabe lo que es jugar a solas y seguramente muchas veces eso es lo único que ha querido, jugar a solas. Ser la espectadora y la protagonista de su propio juego, que ha de tener unas reglas incluso más severas que las de la vida. Quien ha jugado a solas sabe perder y sabe ganar y aprende muy rápido a juzgarse. Igual que el verdadero poeta no hace trampas, quien juega a solas tampoco las hace. ¿Qué sentido tendría? A jugar a solas no nos lleva la soledad, ni una necesidad impuesta desde afuera. Es decir, no nos lleva el hecho de que no haya nadie para jugar con nosotros. En fin, es un prólogo estupendo, pero que nunca hubiera imaginado en su momento, ¿no?, para este libro, precisamente tuyo. Totalmente. Es que los libros de Númenor siempre han tenido prólogos, siempre han tenido la costumbre de que alguien presentara a otro alguien. Yo he tenido la suerte de tener grandes prologuistas. El último, Enrique García Máquez, o sea, qué maravilla. Sí, pues, ¿y luego qué te pasa? ¿Qué te pasa? De repente no mandas tu currículum a la Casa Blanca, pero sí el equivalente en poesía, porque aparece Mirar el fuego. Mirar el fuego, que es un libro publicado en Pretextos. En esta edición tan hermosa, Mirar el fuego. Preciosa. Y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué diferencia hay con tu poesía anterior? A mí me parece, y me lo ha dicho varias gente, empezando por mi madre, que una madre, bueno, mi madre es muy extraña porque yo para ella soy su retoño y siempre lo seré y me tiene una ternura especial y tal, pero mi madre es muy crítica y la primera persona con la que es crítica soy yo, ¿no? Y entonces yo sé que a mi madre el libro mío que más ternura le da es precisamente Las 7 Barbies solteras, pero durante mucho tiempo su libro favorito mío fue Mirar el fuego. Claro, porque yo sí que pienso que en Mirar el fuego yo di un salto o crecí, ¿no? O sea, acababa de volver de Pamplona, volví a Sevilla, eso significa pues el final de la tesis, el comenzar a trabajar en distintos sitios, digamos, una hobbit que ya no puede ser tan hobbit, o sea, de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay también, por supuesto, algún desengaño que otro, como no, pero a la vez desengaños luminosos, ¿no? Que son los que yo siempre he tenido, ¿no? O he querido tener, ¿no? Y entonces, pues yo... eso es lo que pienso de Mirar el fuego, ¿no? Son poemas, yo creo que más maduros, por eso al final me atreví, aunque con bastante escepticismo, a mandárselos a Manuel Borràs. Tiene un par de poemas largos que es algo que nunca había hecho, De mi casa a tu casa y El corazón de Praga. Yo creo que tiene de repente
más temas, ¿no? Una especie de alternancia temática, ¿no? Que ya el tema de soy una hobbit feliz y me encanta mi casa y mi familia y mis amigos y qué bonita la vida y qué bonitos mis amigos y tal, ya se había agotado un poco el asunto. Y entonces yo creo que en Mira el Fuego hablo de otras cosas, ¿no? Incluso hablo de mi familia desde el punto de vista de la nostalgia, ¿no? Recuerdo las Navidades de Vitoria, recuerdo a mis abuelos que ya iban a no estar. Yo creo que todavía no estaban, pero estaba claro que ya les faltaba poco, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay más nostalgia, que sigue habiendo luz, y hay más madurez, me da a mí la impresión. Bueno, has citado el desamor. Yo considero que uno de los temas troncales de tu obra es no el desamor, sino el preamor, el amor latente, potencial y el deseo. De distintas maneras, ¿no? El deseo muchas veces se entiende de una manera desgarrada o lleno de ansiedad. Sí. Y en tu poesía el deseo aparece de muchas maneras, aparece también con conformidad, con serenidad, incluso con disfrute de lo que no es amor y quizá nunca sea, pero a uno le llena ya así. Entonces eso recorre toda tu obra y me llama la atención. Cuantísimos poemas hay tuyos que son de fantasear o de recrearse un poco en la posibilidad, en la potencia, no en el acto. Sí. ¿Esto cómo ha ido evolucionando en tu poesía? A ver, me ha hecho gracia la expresión preamor, porque efectivamente es así. O sea, las historias que yo he vivido siempre han sido historias de preamor. De hecho, mi nuevo libro, el libro que tengo inédito, que acabo de terminar, lo terminé ayer, de corregir y todo, se llama Víspera de todo. Y porque siempre estoy en la víspera, o sea, siempre me siento en la víspera de algo, o sea, en la víspera de todo en realidad, no sé, y me parece también una forma bonita de vivir la vida, ¿no? Es como una eterna noche de Reyes que nunca llega el 6 de enero, o sea, pero estás en la noche de Reyes, con lo cual tampoco puedes estar excesivamente triste, porque estás en la víspera, ¿no? Y bueno, efectivamente he tenido varias historias que nunca han llegado a buen puerto y yo me he conformado, como dices tú, con la contemplación. El amor tiene una parte de solución o de tensión sexual resuelta que yo nunca he tenido y otra parte de contemplación de la belleza. Y entonces yo vivo en la contemplación de la belleza. Y para contemplar no hace falta vivir plenamente, no hace falta que haya correspondencia, no hace falta que haya una historia, simplemente tú contemplas lo que ves y te parece maravilloso y te regodeas en ello. Y poéticamente es muy, muy lúcido, o sea, y me ha regalado unos momentos maravillosos. Yo creo que me enamoro para escribir poesía, así de claro. Es mejor esto a esperar a que le pasen a uno desgracias o que se muera alguien. Sí, sí. En realidad, la poesía de preamor tiene la ventaja de que uno no sufre los rigores del desamor con tan disonante, de los duelos y de las rupturas y de las cosas horribles. Pero me llama la atención porque yo no conozco tanta poesía con esa beta, con esa temática, ¿no? Hay mucha poesía del amor no correspondido o del amor pretérito y del duelo, del despecho, pero de un deseo o una proyección sobre ese amor sereno y que alimente de una manera que el que lee el poema tiene la sensación de estar leyendo un poema de amor, porque es lo que ocurre. Esto claro. no lo conozco tanto. No, la historia de la poesía en español, por lo menos, no lo conozco tanto. Es una... Bueno. Yo creo que podías plantearte algún día con Renacimiento o alguna
estas editoriales, que eso lo hizo Luis Alberto con su poesía referida a las mujeres, sacar un volumen temático que fuera Bueno, solo de ese tema. voy a ver si antes saco mi libro este último que tengo. Voy a ver si antes saco mi libro este último que tengo y luego ya veo qué puedo sacar más, ¿no? Pero bastante difícil está. A ver, a mí me pasa una cosa y es que nunca me han tratado mal. O sea, nunca me han dejado porque nunca me han tomado. Entonces, eso tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena. Es decir, yo no puedo escribir poemas de un despecho tremendo porque me siento agradecida a las 3, 4 personas en mi vida que yo he querido, porque no me han tratado mal. En este último libro inédito que tengo, sí que tengo algo que roza un poco al despecho, pero en la sección de, aunque es de noche, pero muy, muy levemente, ¿no? Digamos. Y cuando no tienes, digamos, esperanzas y lo único que tienes es la contemplación de la belleza, pues eso te hace escribir de una manera, pues como tú dices, serena, a veces muy urgente, pero aún así serena. Y es, pues eso, preamor, me ha gustado la expresión. Bueno, vuelves a Adonais con La llave dorada. Sí. Porque claro, tú tuviste el Pérez Envid y luego te sumaste a la feliz patrulla de accésits sevillanos del premio Adonais, y en la que estamos unos cuantos. Sí. Y algún premio Adonais también hay sevillano, claro, Sí. hay varios, pero hay muchísimos accesits, ¿no? Sí. Joaquín Moreno y Carlos Vaquerizo es premio Adonais, pero después accesits de premio Adonais, Diego Valla, Pablo Moreno, María Eugenia Reyes, sí. Y tú, sí. yo también, más gente que se me olvida ahora. El caso es que La llave dorada, ¿qué puertas abre? Si quieres te lo digo con la voz del loco de la colina. Sí. Lo primero es que... Esta pregunta es como si lo hubiera escrito Javier Salvago para Jesús Quintero. La llave dorada, ¿qué puertas abre? Mira, yo lo primero que tengo que decir es que me he dado cuenta de que cada libro mío, sobre todo de los primeros, hay como un artífice de ese libro, ¿no? O sea, yo Magia lo escribí, en ese momento el que me corregía y el que me leía los poemas eres tú, con lo cual tú fuiste, digamos, el artífice de Magia, aunque fue Fidel quien me propuso publicarlo, pero el artífice fuiste tú. Pampaluna no hubiera sido si no se hubiera empeñado Pablo Moreno, y Mirar el fuego no hubiera sido si no se hubiera empeñado Gabriel Insausti, que fue el que me dijo manda tu currículum a Obama. Este libro, yo llegué a Logroño entre 2007 y 2011 que me voy a Logroño. Yo tuve 4 años sin escribir casi ni una gota de poesía, que fue una sequía muy dolorosa para mí. También estaba haciendo la tesis y la tesis te seca. Y luego tuve 1 año y medio dando clases de secundaria y, como bien me dijo Cabanillas, secundaria también te seca, por lo menos a mí. De hecho, un día me dijo José Julio Cabanillas, te prefiero de hija de papá a que hagas oposiciones a secundaria. Y yo le dije, sí, pero mis padres no pensarán lo mismo, ¿no? Pero bueno, total, a mí la tesis, por un lado, y trabajar en un colegio, pero en la parte de secundaria me secó poéticamente, y luego llegué a Logroño a trabajar en la UNIR, y en 2011 hubo como una especie de surtidor poético maravilloso en mi vida y empecé a escribir sin ton ni son. Y de repente el artífice del cuarto libro fue Enrique García Máquez, porque me escribió, me llamó un día y me dijo, ¿y tú por qué nunca te has presentado a la Adonais?
Digo, pues porque no me cuadra, no me cuadraba, no tenía un libro, no tal. Yo estaba a puntísimo de cumplir los 35 años. Y me dijo, pues es tu última oportunidad, o sea, no pierdas tu tren, digamos, ¿no? Y entonces yo estaba escribiendo un libro que sí que casi desde el principio supe que era un libro, La llave dorada, y entonces pues lo presenté. Y gané la CESIT como muchos de vosotros y la verdad es que me hace una ilusión loca. Y además es un libro, yo creo que en el cual cambió mi forma de escribir. Yo creo que casi para siempre. O sea, para mi gusto, no sé, porque uno no es buen juez de sí mismo, pero yo creo que en La llave dorada algo hizo crack y cambié para siempre, ¿no? O sea, de hecho, los primeros poemas todavía se ven como tentativas de lo anterior. O sea, los primeros poemas, Omelette, tal, ¿no? Son de la infancia, de recuerdos, ¿no? De cosas cotidianas y tal. Es como todavía un lugar seguro, ¿no? La llamada zona de confort ahora, ¿no? Y tal. Y entonces voy a seguir, pero en realidad yo sabía que estaba en otra cosa, que efectivamente era en la contemplación de la belleza, la admiración, el preamor, precisamente, ¿no? Un preamor totalmente platónico, imposible, hecho de sueño y realidad, no sé, y que efectivamente es muy, muy poético. Y eso fue La llave dorada y por eso se llama así, porque es un poco, son poemas escritos como una especie de clave de no sabemos si es realidad o sueño. Mira, eso lo dijo en un verso el poeta José Mateos, ¿no? Y no sabes si fue verdad o un sueño, ¿no? Y por eso se llama así, La llave dorada. Bueno, son poemas mucho más breves. Sí. Llama la atención que son poemas de muy pocos versos la mayoría y con lo cual son como píldoras concentradas, Me volví flashes muy breve. muy intensos con imágenes, pero que hay poemas de 5, de 6, de 8 versos. Sí. Y llama la atención, ¿no? Con el desarrollo de otros poemas, de Mirar el fuego, ¿no? De poemas más Sí. largos. Son poemas mucho más breves que funcionan muy bien, pero que hay que leerlos de una manera condensada. O sea, te quedas con ese silencio al final en el aire y ahora lo Sí. vuelves a leer, ¿no? Sí. Es curioso que tengas un poema hacia el final que se titula Return to Me, que dice que vuelva, que me duela, que diluvie, que sea sotoboche y con la banda sonora de tus ojos encendidos o en callejones sórdidos gritando. Y enumera, ¿no? Pero termina diciendo que no me haga feliz, pero que vuelva. Yo creo que es Esto tiene fuerza y a la vez tiene misterio. O sea, ¿cómo puede uno desear que vuelva algo que no le haga feliz? Porque es un libro efectivamente en clave de preamor, ¿no? Y de contemplación de la belleza, aunque esa belleza no sea tuya. Entonces, cuando lo único que te queda es eso, pues te aferras a lo que tienes. Y luego también porque esa contemplación de la belleza es la que te hace escribir. Y yo en esa época era como un poco una junkie de la poesía, o sea, estaba escribiendo a raudales, o sea, era como un no poder parar de escribir. De hecho, La llave dorada y La noche que no existe en realidad son un solo libro, o sea, los escribí sin solución de continuidad. Yo normalmente suelo dejar un año de barbecho entre libro y libro. O sea, normalmente cuando termino un libro me quedo tan vacía, que lo he dado todo, que tardo muchísimo en volver a escribir. Y yo terminé La llave dorada y al día siguiente empecé a escribir poemas que están en La noche que no existe, ¿no? Entonces, era como una especie de catapulta de poesía, ¿no? De gran acelerador de endecasílabos, ¿no? Una inspiración poderosísima. Y en términos materiales era lo único que tenía y por eso quería que volviera, quería que estuviera en mi vida. Y de eso trata. Return to Me realmente trata de la inspiración poética. O sea, y por eso que no me haga feliz, pero que vuelva. Respecto al acelerador de endecasílabos, yo recuerdo estar en un Carrefour
metiendo la compra en el maletero, y para que no hagamos solo publicidad a Mercadona, y tú escribiéndome algo, un poema esbozado, y al verlo de acelerador en decasílabos digo, mira, tienes que hacer un poema que sea todo epítetos así, no sé Sí, cuánto, no sé sí. qué, no da, Y lo hice. referido a... Y lo hiciste sobre la marcha y me lo mandaste otra vez. Tal. Así nos hemos pasado muchos días con ese ping-pong de poemas por WhatsApp, ¿no? Y Lo ese fue hice, uno de lo ellos, hice. Sí, acelerador de endecasílabos. sí, gran acelerador de Claro. endecasílabos. Era una época, y sigue existiendo, en que yo os mandaba muchos poemas a ti, a Pablo, a María Eugenia Reyes y a Enrique García Máquez. De hecho, María Eugenia tiene un poema que se llama Versos telefónicos, porque hubo una época en que yo se los leía, se los recitaba por teléfono. Luego llegó la época del WhatsApp y entonces os lo mandaba por WhatsApp, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahora me pasa mucho con José Julio Cabanillas y con Jesús Cota, que es gran poeta que he descubierto a raíz del 2020 y al que le mando muchísimos de mis poemas, ¿no? Y entonces esto que ha sido como otra voz en mi vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces... pero sí que recuerdo ese poema, ¿no? Y porque tú me dijiste, niña, estás lanzada si no paras de escribir. Y yo te dije, hombre, es que la contemplación de la belleza es lo que tiene, es un gran acelerador de endecasílabos. Y entonces me dijiste, tienes que escribir sobre eso. Tienes, como Fidel Villegas, ¿no? Que decía, escribe sobre eso. Tú también me decías, tienes que escribir sobre eso, ¿no? Y me salió la enumeración caótica. Yo digo que no hago muchas enumeraciones caóticas, pero ahí sí que hice, fue casi de las últimas que hice casi. Y nada, y ahí está, ¿no? Total, que la llave dorada abrió una fuente caudal y llegó la noche que no existe. La noche que no existe, con esta bellísima portada en Renacimiento. ¿Cómo surgió publicar aquí en Renacimiento? ¿Esto cómo fue? Pues en esa época yo era bastante amiga y quedaba bastante a tomar café y a merendar y tal con Mari Cristín del Castillo, que me la encontré en una feria, yo en las ferias del libro antiguo, que solía ser por Navidad, en torno a Navidad, iba siempre y me quedaba totalmente embelesada con el stand de Renacimiento, y en una de estas me encontré con Mari Cristín. Todavía me acuerdo una vez que fui con mi amiga María Eugenia y con, bueno, mi amiga, como si no la conocieras. Y entonces María Eugenia se puso a ver cosas y entonces me iba diciendo, ¿y esto? Y yo le decía, hombre, el hacha y la rosa, esto lo tienes que comprar. Y a Mesanza, esto lo tienes que comprar. Y entonces al cuarto o quinto, esto lo tienes que comprar. María Eugenia me dijo, bueno, venga ya. Y entonces la que estaba dentro del stand, que no era Mari Cristina en ese momento, me dijo, oye, tú vendes muy bien, ¿quieres entrar conmigo? O sea, entonces, pero era como mi placer culpable y no culpable ir al stand de Renacimiento. Claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final un día conocí a Mari Cristina porque estaba ahí. Y entonces nos hicimos amigas, empezamos a hablar. En esa época yo pedí el Paraninfo de la universidad y una cierta cantidad de dinero para traer a Miguel Dors, a Amalia Bautista, a Julio Martínez Mesanza a la universidad. Hice una actividad de extensión cultural que se llamaba Poetas vivos en una ciudad viva, y vino Mari Cristina y le fascinó en general la actividad y tal, ¿no? Que claro, era una actividad de 4 jueves con 4 grandes poetas y esto. Y gracias a eso, Mari Cristina y yo nos hicimos muy amigas. Y un día me dijo, oye, ¿y estás escribiendo? Y dije, pues sí, tengo un libro ya bastante medio encajado y tal. Y me dijo, pues a mí me interesa. Que yo me quedé como, ¡hala! O sea, con ese asombro que me entra cuando alguien me dice que quiere algo mío, ¿no? O sea, es como, ostras, fue como cuando me llamó Manuel Borrás, ¿no? O cuando tú me dices por Twitter, poemón, ¿no? O sea, es una maravilla, ¿no? Entonces, claro, esas palabras mágicas no se hacen repetir 2 veces. Y le dije, pues vale, muy bien. Y entonces, efectivamente,
publiqué con Renacimiento La noche que no existe. Pero es que además me hizo una portada que para mi gusto es lo mejor del libro. O sea, ese Una libro hay que preciosidad. comprarlo. Es Sí, una preciosidad. ese libro hay que comprarlo sencillamente por la portada. O sea, es una maravilla. Y otra cosa te digo, yo entonces tenía una colección de poemas que más o menos eran buenos, porque no voy a decir yo que fueran malos, pero también yo seguía en la estela de los poemas muy breves, como un poco menos, pero los poemas muy breves como en La llave dorada. Y Marie Christine me dijo, te publico el libro, pero necesito un poema introductorio largo. Y yo pensaba, ay madre, ¿de dónde me saco un poema largo? Si yo desde El corazón de Praga y De mi casa a tu casa, que escribí en Mira el Fuego, llevo años sin hacer un poema largo. Y entonces estuve 10 días como quien no puede poner un huevo, perdón por la expresión, o algo todavía más escatológico, pero al final salió y además salió del tirón. Me acuerdo que te lo mandé a ti y se lo mandé a Marie Christine. Y perdón por la expresión, porque no quiero sonar aquí yo la presuntuosa mayor del reino, pero os fascinó a ambos y dije, pues oye, adelante. Y el libro no sería lo que es sin el primer poema, que se llama precisamente La noche que no existe, y es el poema introductorio, digamos, ¿no? Y ese fue porque se empeñó Marie Christine. Y de hecho es como una poética tuya, de lo que hemos hablado antes. Termina el poema diciendo, lo intento verso a verso, lo descubro de tanto desnombrarlo, de cantar lo que no pierdo nunca, pues no puedo perder lo que no tengo, pues no es más que sombra de una sombra, pero qué luminosa y verdadera. Es como el reverso luminoso de la sombra. Sí, totalmente. Es un poco como... yo creo que ese poema es, digamos, la evolución madura, porque al fin y al cabo ya estábamos en 2016. Me hace gracia porque ha habido a principios de este año en Instagram un tremendo meme o trend, o como se diga, sobre qué hacías en 2016, ¿no? 10 años antes, ¿no? Entonces para mí ha sido muy bonito porque en 2016 publiqué ese libro, ¿no? Y entonces esto, claro, en 2016 yo ya tenía mi edad, yo tenía pues ya no sé, pero desde luego mis casi 40 años, ¿no? Y eso, mis 37 años yo tenía, ¿no? Y ya era madura. Pero yo creo que es la versión madura de el escribo porque soy feliz y el cómo callarme cuando el mundo grita que hay extraños jardines debajo de la nieve, que efectivamente son los 3 versos que salvan el poema ese, ¿no? Y que lo hacen realmente casi lo mejor de magia, ¿no? Y esta es como la evolución, ¿no? Pero ya la evolución con sombra. Ya hay sombra, pero es una sombra luminosa. Y bueno, La noche que no existe es un libro rendido de amor, de preamor y de amor imposible de nuevo y de amor de contemplación de la belleza, ¿no? Y entonces, y de que hay contemplación de belleza y no hay otra cosa. Entonces, cuando no hay otra cosa, toda tu poesía se concentra ahí. Sí. Me vas a disculpar un segundo que tengo que reñir a mis hijos. Pues yo entonces escribo un WhatsApp a mi tía Concha. Estoy grabando. ¿Puedes quitar la música, por favor? Yo estoy diciéndole a mi tía Concha que iré esto tarde a comer a casa de mi abuela hoy. Vale, que tengo a los zagales por aquí, por casa, y están haciendo ruido y Bien. me distraen. Así que el libro es como ver con conformidad y serenidad y con luminosidad el aspecto del no, de la sombra, de lo que no es. ¿Te acuerdas que me dijiste tú que te recordaba a ciertos momentos de Cirlot, aquello de lo no me comunica sus virtudes? Eternamente juntos en lo no, dice Efectivamente.
también en el ciclo Branwyn, hablándole a Branwyn, a la dama esta pagana de la película El Señor de la Guerra, con Charlton Heston haciendo del caballero cristiano que se enamora de una dama pagana, céltica. Y bueno, sí, me recordó a ese concepto, a Cirlot viviendo durante años sobre la belleza de una dama que además ni existe porque es de una película, o sea, es un personaje. Claro, claro. Pues Sin embargo, hace todo un ciclo larguísimo de poesía a esa figura. Sí. Yo en ese momento estaba, digamos que, contemplando la belleza de alguien que no podía ser mío de ninguna de las maneras, pero como no se iba, esto es como lo del maquillaje, ¿no? Como no se va a ir, pues por lo menos vamos a rentabilizarlo, ¿no? Pues como no se iba de mi mente, pues dije, gran acelerador de endecasílabos, y entonces pues de ahí saqué pues 2 libros y medio realmente, porque La llave dorada y La noche que no existe le pertenecen, yo creo que por entero, y El último minuto pues la mitad, ¿no? Y oye, eso que me llevo es una persona con la que no he tenido 3 hijos, sino 3 libros. Oye, y ya está. La poesía como modo de rentabilizar el preamor o el no Total, amor. Es curioso. total. Bueno, de ahí damos el salto al último minuto, publicado en Númenor, tu tercer libro en Númenor, Sí. y que tiene ya 2 años, ¿no? El libro. Más. Es de 2020, querido. 2026 ya, que salió en Sí. 2020. De 2020, qué barbaridad, cómo ha pasado el tiempo, tío. Qué barbaridad. De 2020, y es el único libro que en toda la maraña que tengo aquí de libros no lo he encontrado. O sea, debo de haberlo prestado. Pero tú lo tienes ahí. Y sí. Bueno, ¿y qué significa ese último minuto? ¿Por qué se llama el último minuto? Pues, a ver, es que además fue muy bueno porque yo soy muy mala para poner títulos. De hecho, casi todos mis títulos de mis libros realmente los habéis puesto vosotros, mis amigos. O sea, esto es así. Magia creo que lo pusiste tú, Pampaluna lo puso Pablo, Mira el fuego venía de un poema mío, pero yo creo que efectivamente pues o lo pusiste tú o alguien así. La llave dorada y La noche que no existe sí que ya digamos como que me desperté un poco y sí que los puse yo, sí que fueron míos y tal. Y entonces yo tenía un poema que se llamaba El último minuto, pero ni siquiera sale aquí, aunque sí que sale un poema que se llama El último minuto, pero lo rehice totalmente, que es un poema rarísimo sobre cuando te gusta un chico y estás como muy empecinada, pero de repente en el último minuto te das cuenta de que no te gusta y solo te atrae, que aquello va a ser un pozo negro y que mejora otra cosa mariposa. O sea, fue una historia de un chico con el que quedé un par de veces y tal, allá por efectivamente 2016 o así, o sea, hace exactamente 10 años, y me dio de repente una pereza absoluta, nunca en la vida me había dado tanta pereza a una persona, y decidí que no. Y entonces hice un poema sobre la lucidez del último minuto. Y era un poema horroroso y malísimo, que por supuesto no está y además desapareció de la faz de la tierra, pero se quedó el título, porque mucha gente, y ya no solo tú o Pablo o Enrique García Máquez o lo que sea, gente de aquí de Logroño me dijo, ostras, qué buen título, es que me parece un título hasta para un libro y tal, ¿no? O sea, compañeros míos del trabajo y tal. Y entonces, pues, lo rehice. Es como, bueno, pues un poema no ha funcionado, pero lo que funciona es el título, pues te quedas con el título y haces el poema. Entonces, te voy a leer el poema, que fue el primero que puse en el... que además es un poema efectivamente que escribí al comienzo de un curso de retiro, precisamente del Opus Dei, con lo cual es un poema como muy teológico, ¿no? Y dice, entre las huellas tibias y la nieve, entre el hacha de luz y la alta sombra, entre no saber nada y verlo todo, hay 60 segundos de agonía.
pero también de maravilla frágil, de nudos que veloces se desatan, esa fiera certeza del final. Solo un minuto salva y es el último. Qué bueno. Por esta época a mí se me empezaron a morir gente, cosa que hasta ahora, hasta entonces no había creo, tuve un nudo terrible porque a los 20 y tantos años se me murió una antigua profesora de literatura que fue como Fidel para ti, y se murió la pobre mujer con 33 años de cáncer y fue horroroso, tan horroroso que yo de eso ni escribí ni nada, fue como una especie de nudo que nunca supe desatar ni hice nada con él, o sea, era como... pero más allá de eso, y más allá de los abuelos, que hombre, pues los abuelos pueden dolerte mucho, pero es ley de vida, por esta fecha se me murió gente joven, más o menos, o, bueno, la gente que quiere siempre es joven para morirse, o sea, esto es así. Y entonces pensaba mucho en la muerte, ¿no? Y pensaba mucho en la muerte, pero no de una manera desgarrada solamente, sino como yo soy como soy, pues me dio por pensar en la muerte también de una manera luminosa, o sea, sombra luminosa, ¿no? Y de una manera de, toma ya, es que hay gente que yo he querido mucho que ya está con la visión beatífica, o sea, que ya está viendo cosas que yo no veo y viendo cosas que yo no puedo ver ahora y que quién sabe si veré. Entonces, es un pensamiento que me dio mucha luz y gracias a eso escribí este poema. Bueno, ¿y qué tal fue publicar en Númenor otra vez? Fue como volver a casa. Fue volver a casa, mira, fue porque me lo pidió Fidel y me dio mucha ternura. Voy a ser tremendamente cruel, como le iba, no, tremendamente sincera en este momento. No sé si soy políticamente incorrecta y tendrás que cortarlo o lo que sea, pero a mi madre le dolió que yo publicara números. Porque pensaba que yo este libro lo podía mandar pues a cualquier otro lado y, como se dice vulgarmente, picar más alto, pero para mí Abel Feu y Númenor es lo más alto que puedo picar. O sea, quiere decir que no, que este libro no ganó el Gil de Viedma, por ejemplo, o sea, que no está publicado en Visor, pero Fidel me escuchó en un par de, en un par de ocasiones, un par de poemas inéditos de este libro, y me dijo, además me lo dijo con nostalgia, ay, yo ya sé que no te lo puedo pedir, pero cómo me gustaría publicarte estos poemas que acabo de escucharte. Y yo le dije, Fidel, tú me llamas, yo voy. O sea, Fidel me publicó cuando yo era una pipiola pipiolísima. Si todavía me considero pipiola y quiero considerarme pipiola toda la vida, porque creo que es un estado vital muy importante, pues es que con 20 años lo era lo más pipiolo del mundo. Con 20 años Fidel me cogió de la nada, me aupó y me publicó. Entonces, ahora que ya tenías mis 40 años bien plantados, y hombre, no te digo yo que sea yo ningún premio nacional de poesía, pero ya tenía mi trayectoria y tenía mis cosas hechas y ya había, como dice mi jefe, que le impresiona mucho que haya ganado el Accesit de la Donás y haya publicado en lo que él llama editoriales de impacto, ¿no? Y tal, y ya era como, vale, más o menos soy alguien, aunque realmente uno nunca es nadie, toma, aquí lo tienes para ti. ¿Por qué? Porque para mí además Númenor es importantísimo y porque además en 2020 Númenor estaba resurgiendo de nuevo, porque Fidel es un mago que resurge cada 2 por 3. Entonces, yo tengo la suerte de que este es, para mi gusto, uno de los primeros libros de una nueva hornada, de una nueva resurrección, efectivamente, ¿no? Ahí está, o sea, desde los nuevos 2000, años de Númenor, aquí está. Y Carmen Fernández, Marcela Duque, Inmaculada ¡sí! Moreno, Carmelo, maravilloso. Daniel Cota, Eduardo del Pino y servidor. Maravilloso, o sea, es que los mejores del mundo, sobre todo servidor. Esto, pero es que, entonces,
Es verdad que no lo pude presentar porque salió en 2020, año fantasma, libro fantasma. Lo recuerdo que lo presenté en Belagua porque Nacho Perlado del Colegio Mayor Belagua ha sido buenísimo conmigo y me ha llamado para muchísimas cosas, y entre otras en 2022 me dijo que quería presentar mi libro en Belagua, pero no ha tenido otra presentación ni ha tenido nada. De hecho, ahora en esta primavera, en este mes de abril, lo voy a presentar en la Carbonería. Es decir, voy a presentar este libro que se publicó hace 6 años, el 18 de abril en la Carbonería, y además voy a leer poemas de mi último libro que está inédito. O sea, va a ser una presentación con lectura de poemas del libro inédito, ¿no? Ese libro inédito no tiene destino todavía editorial, ¿no? Desgraciadamente no. Mi madre me riñe mucho. Tiene, todavía no. Con lo cual no sé si pedirte que me recites algo de los inéditos, pero por lo menos el poema que compartiste el otro día y que yo compartí también, Wishlist, estaría bien que lo recitaras. Te puedo recitar alguno, porque alguno poco he publicado en mi blog o he publicado en mis redes, desoyéndote, porque tú dices que no hay que hacerlo. Pero bueno. Bueno, sobre todo por si lo quieres presentar luego a premios, para que sean inéditos. No, el mundo premio... El mundo premio yo creo que para mí se ha acabado, porque me da mucha pereza y porque ya gané 2 en mi juventud y ya está, ¿sabes? Entonces, pero bueno, no sé dónde va a salir mi último libro, se llama Víspera de todo, ¿cómo no? O sea, es mi actitud vital. A los editores que vean esto, les digo que se espabilen. Que aquí está un libro de interés calentito. Qué majo eres. Bueno, ¿quieres que diga algo más sobre el último minuto antes de hablar de este libro inédito? Bueno, sí, lo que quieras. Yo es que como no lo tengo delante ahora mismo, no te puedo pinchar yo. Pero. Claro, tienes razón. A ver, es un libro que tiene 2 partes. Una de ellas sigue. Por eso digo que tengo 3 libros con mi amor imposible, digamos, ¿no? Sobre el tema de la contemplación de la belleza. Mira, tengo un poema que se llama Juan 5, 31, 47, que es una cita bíblica, porque a veces hay personas que aparecen en tu vida y brillan mucho, pero te das cuenta de que en realidad esa luz no es suya, sino que brillan reflejando, perdón si me pongo muy platónica, pero es así, el fulgor de la divinidad, ¿no? Entonces, un día que estaba en misa, porque yo hago estas cosas, en la lectura, pues en el Evangelio Jesús dijo, Juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisisteis disfrutar de esa luz. Y yo me sentí súper interpelada y dije por primera vez, lo primero que dije fue Jesucristo gran poeta, efectivamente con mayúsculas, ¿no? Y segundo, me está hablando a mí, que también suele ocurrir mucho. Y entonces hice este poema, ¿no? Que dice así: ardías y brillabas en lo oscuro como una blanca torre, como luna que refleja la luz de un sol mayor. En medio de las calles grises eras letrero luminoso, nos guiabas a la casa encendida de 100 puertas y nosotros quisimos un instante disfrutar de esa luz que no era tuya, como quien vuelve a casa muy cansado y necesita estrellas en la noche. Muy bien. ¿Y qué más te voy a leer? Y luego te voy a leer un poema de la primera parte, porque en la primera parte hablo de Dios. lo digo entre grandes exclamaciones porque nosotros siempre se nos ha dicho que éramos acólitos. Pero en realidad
yo siempre he puesto un gran cuidado en hablar de Dios de una manera muy difuminada, ¿no? O sea, de casi disfrazado, maquillado, ¿no? Yo le llamaba de broma mi Dios maquilladito. O sea, tengo muchos poemas que pueden parecer poemas de amor y en realidad humano y en realidad no lo son, ¿no? O sea, el poema de Mi casa, tu casa, de Mirar el fuego, que es un poema en el cual hago toda una descripción de todo un camino, digamos, de la casa tuya a la casa de la persona amada. En realidad es un camino hacia una iglesia en el centro de Sevilla. Entonces, que termina diciendo, el camino termina en tu mirada, la primera mirada de la tierra, y es literal, ¿no? Entonces, ahí hablo de Dios, pero no lo sabe nadie. Y entonces, en este libro, por primera vez dije, mira, he cumplido 40 años, ya puedo hablar de lo que me dé la gana. Además, me lo va a publicar Fidel, con lo cual con Fidel no tengo que guardar ninguna componenda. Así que voy a hacer poemas que se note. O sea, voy a hablar, son poemas que muchos de ellos tienen títulos en latín o títulos que tienen que ver con, efectivamente, citas bíblicas. Y el que más me gusta, que me voy a poner estupenda, yo sé que esto no lo debería decir porque la pedantería o la vanidad queda muy mal, pero somos poetas, ¿qué le vamos a hacer? Es un poema que Miguel II me dijo que le tenía envidia, es decir, que le hubiera gustado escribirlo a él. Se me eriza la piel solo de pensarlo y de volver a decirlo. O sea, bueno, joder, que te diga esto Miguel II es como, mira, mi vida está completa, ya puedo irme, nunc dimitis, o sea, no sé, cualquier otra cosa, pero y me lo dijo. Y es un poema que además le tengo mucho cariño porque lo hice recordando mis 3 meses en Roma. Yo estuve en Roma en 2017 en una estancia de investigación y lo que más me gustaba del mundo era el Trastevere y dentro del Trastevere Santa María in Trastevere, la iglesia. Y entonces ahí tuve un brote de hagamos 3 tiendas, ¿no? De esto de qué bien se está aquí, no me quiero ir de aquí nunca y quiero hacer 3 tiendas y quedarme a vivir aquí, ¿no? Yo creo que es una tentación que tenemos todos siempre, ¿no? Qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? Pero luego viene la vida y hay que vivirla, ¿no? Y se llama así, hagamos 3 tiendas y de epígrafe, pues Santa María in Trastevere. Perdona, Rocío, para nuestros oyentes, que para nuestros oyentes habría que aclarar lo de las 3 tiendas. Eso es una escena del Evangelio en que Jesús se transfigura y sus discípulos, 3 discípulos, bueno, están con él y ven a Jesús en la gloria junto a Elías, el profeta, y junto, no me acuerdo si a Moisés, ¿no? Y entonces sí, San Pedro le dice que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, uno para ti, otro para Elías y otra para Moisés, olvidándose de él y de sus colegas. Sí. Y entonces, por eso, hagamos 3 tiendas es que bien se está aquí, esos momentos de éxtasis sereno, ¿no? Ahí está, ahí está. Y dice así, rebañitos de ovejas bizantinas que minuto a minuto yo miré balar en esa bóveda dorada en un silencio que también refulge. A vuestro lado yo me quedaría si hubiese buen pastor como lo hay, al calor del poder mudo y gigante de aquella lamparita diminuta y no volver jamás al gris cemento. Muy bien. Y esto es el hagamos 3 tiendas. Y ahora, si quieres, sí que te puedo hablar de mi último proyecto, como si dijéramos, como si fuera yo una artista o lo que sea. Hábleme de su último proyecto, pues si quieres le hablo, vamos. Sí, por favor, y recita Wishlist. Sí, vale. A ver, Wishlist es el último poema que he escrito, que de hecho lo escribí hace 2 días, está recién sacado del horno, y es el poema número 50 de un libro que he escrito y que está inédito, con 50 poemas de amor. Es mi libro más encarnado, más material, es un libro en el cual no hablo de preamor, sino... ¿Qué? No, ¿perdón? Eso creo que ha pasado una moto. Ah, vale, bien, de acuerdo. No hablo de preamor, ni de contemplación de la belleza, sino de algo que parece que está en la víspera, pero que casi va a ser y es, ¿no? O sea,
es ese momento ¿de verdad ha pasado o no ha pasado? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿No? Entonces, sí, sigue siendo preamor, pero cada vez más encarnado, ¿no? O sea, porque es un chaval con el que he quedado de vez en cuando y he tomado mis cervezas, bueno, yo no tomo cervezas, pero mis vinos, porque además es un chaval que me ha iniciado en el vino. y entonces, pues escribí este poema que se llama Wishlist y dice así: pídeme lo que quieras, me dijiste en la barra del bar, y yo pensé: quiero un vino que no se acabe nunca, el cristal de tu vaso que sonríe, la aceituna que traiga tu martini, que mañana y pasado sean viernes otra vez, otro brindis infinito, este silencio lleno de burbujas. Quiero un río que tenga nuestros nombres, quiero un salto mortal sin red ni nada, despertarme de pronto junto a ti y que estemos borrachos y casados. Pues es mi último libro, tiene 3 secciones, 50 poemas. Tiene un poema, te he leído, digamos, el último, que no va a ser el último del libro, digamos, editorialmente, pero sí que te voy a leer el primero, porque lo he publicado un par de veces en mi blog y en mis redes y tal, que precisamente se llama Primavera Violenta, que acaba de empezar la primavera, ¿no? Y es un poema que escribí en 20 minutos en una parada de autobús de la TUSAM en Sevilla, porque no llegaba el autobús y dije, aquí hay que hacer algo. Y entonces saqué las notas de mi móvil y hice un poema. Escribí un poema. Y se llama así, Primavera Violenta, y dice así. Y va a ser el primero, o sea, el libro abre con este poema. Primavera violenta de la sangre ruborizada en flor, mañanas rojas, azahares tan blancos que me queman. Mi primavera virgen, mi primer abril en que suspiro a todas horas. Bullendo por mis venas va mi amor en vivo fuego, y aunque fuera suenen violines cristalinos, ríos puros, el rojo núcleo sabe su secreto. Estos son los 2 anticipios de mi nuevo libro. Yo creo que te has debido dar cuenta de que estoy convencida de que he tenido otro cambio, ¿no? O sea, me he vuelto más carnal de alguna manera, ¿no? O sea, más concreto todo, ¿no? Son poemas más concretos, son poemas con más deseo, yo creo, y con un deseo que no se queda así en nebulosa, ¿no? Y a la vez es un libro muy bucólico, ¿no? Es un libro sobre el verano, porque en verano es donde suceden las cosas más bonitas, yo creo. Y decía Luis Alberto, en las canciones es verano siempre. Sí, efectivamente. Ay. Bueno, ¿cuáles son los últimos libros de poesía de este año anterior que has leído, que te han gustado? Bueno, casi todo Númenor, es decir, el último libro de Pablo Moreno. O sea, sí. Porque decimos de Paco Gallardo que han pasado 20 años, 25 años, pero con Pablo Moreno han pasado 15. Lauda es un libro que a mí me gustó muchísimo. De hecho, de igual manera que Pablo me ayudó muchísimo con Pampaluna, yo le ayudé muchísimo con Lauda. Me acuerdo de estar en su casa corrigiendo los poemas suyos, igual que él ha corregido y tú has corregido poemas míos. Mi padre dice que esa es la clave de nuestra amistad, entre otras cosas. Y entonces yo a Lauda le tenía muchísimo cariño. Joder, pero esto es otra cosa. O sea, este es un libro que es un volcán. A mí me ha parecido un volcán de libro. Y me lo he leído, además, justamente que con la cercanía en el título incluso y tal, junto con el último libro de Miguel Dors.
O sea, efectivamente. Segundo tiempo, y el de Miguel Dor se llama Tiempo de Descuento. Tiempo de descuento. Que 2 momentos vitales distintos. Me hace gracia porque a él sé que le dio toda la rabia del mundo, pero a mí me pareció genial porque son 2 libros que hablan de lo mismo en 2 tiempos vitales distintos. El de Pablo es cuando se le ha dado la vuelta al jamón y el de Miguel Dors es cuando se están arañando las últimas briznas pegadas al hueso. Totalmente. Segundo tiempo y Tiempo de Descuento. Sí, son 2 libros que además yo he estado leyéndolos y releyéndolos. O sea, creo que llevo 3 meses que no salgo de ambos. O sea, me dices, ¿qué has leído últimamente? Y digo, pues no, si es que no he leído casi más de poesía porque sigo con ello. Luego mi padre me regaló en Navidad, el día de Navidad, nosotros todavía nos regalamos por el plato de Nochebuena, mi madre, mi padre y yo, porque era algo que hacíamos con mis abuelos paternos que murieron hace ya mucho tiempo, y hacíamos el plato de Nochebuena cantando la canción de Los Pintores de Vitoria. Han terminado ya de pintar las estaciones de Achuri, Amar en San Sebastián, guía maquinista, guía sin parar, que la máquina del tren se va a parar y nos vamos a Vitoria. Cántalo. Siempre, claro, a pasar Cántalo. El carnaval. Esto lo capas, por favor, o sea, esto lo cortas, porque además no tiene nada que ver. Pero todavía mi padre, mi madre y yo, antes de salir para la cena en Nochebuena en casa de mi abuela, pues nos hacemos un pequeño regalito los 3. Y este año mi padre me ha regalado un libro, que no lo tengo aquí, pero lo tengo en mi cuarto, de poemas sobre la Navidad que ha hecho la Fundación Tatiana. Pero ahí salgo yo. Que ahí sales tú, efectivamente. Y sale una poeta inédita y joven que me fascina, que es Beatriz Gallastegui, de Madrid. No sé si conoces a Beatriz Gallastegui. Tiene una tertulia en una librería de Madrid que ha invitado también a Carmelo Guillén Acosta. No la conozco. Es maravillosa, o sea, no ha publicado nada todavía. Ahora. Este es. Pues ese libro ha sido mi alimento en Navidad. O sea, el libro de Miguel Dors y el libro de Pablo. O sea, de estos 3 libros. Una preciosidad de edición. Una preciosidad. Y realmente, Beatriz, yo creo que no está todavía inédita, no ha publicado su primer libro, está haciendo su primer libro, pero a mí todo lo que me lee, y se lo he dicho varias veces, me recuerda a mí misma hace 30 años o hace 20 años. O sea, entonces me encanta, y tiene un poema en ese libro, ¿no? Y tú también tienes un poema en ese libro que es maravilloso, y es un libro al que he dado muchísimas vueltas, ¿no? También estoy volviendo cada 2x3 a efectivamente todo lo último que ha hecho en Númenor. El libro de Paco Gallardo de este verano, poderosísimo, o sea, una cosa poderosa total. El libro de Daniel Cota, o sea, qué maravilla es esa, ¿no? El nuevo libro de Carmelo Guillén Acosta, o sea, me diréis, es que solo hablas de Númenor porque momento pacumbral, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de lo mío. Pero es que es lo que más me ha gustado últimamente, justo con el libro de Miguel Dors, del cual tampoco salgo, ¿no? Es verdad que últimamente estoy leyendo, cosa que antes no hacía, también bastante novela, porque tengo un club de lectura en Aro. Entonces, el club de lectura, mis lectoras y lectores son un poco rebeldes si no quieren poesía. Entonces, pues hay que leer una vez al mes una novela sí o sí. O sea, entonces, pues en esas estoy. Y nada, esas son mis lecturas. ¿Y con qué novela estáis ahora? Pues mira, justamente acabamos de tener el último club ahora este viernes. Ahí he hablado yo, porque normalmente traigo a novelistas o en general autores, ¿no? de por aquí, de estos parajes, ¿no? Porque no tengo mucha financiación. Y
esta vez, el mes de marzo, he dado yo la sesión y la he dado sobre Edith Wharton. Edith Wharton, la autora norteamericana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la autora de La Edad de la Inocencia y de El año de Año Nuevo. Y son 2 libros que me he vuelto a leer, que me parecen deliciosos los 2. También me volví a leer Tomates verdes fritos, el libro también que tuvo luego una película. Antes de eso nos hemos leído un libro también de una autora norteamericana, ya veis que somos muchos de autoras norteamericanas, que se llama Una mujer de recursos, de Elizabeth Forsyth. Delicioso, delicioso, porque mis lectoras son mucho de leer cosas dramones y yo soy muy del happy end. Entonces yo siempre tiro a por el happy end siempre que puedo, ¿no? Y a por libros deliciosos, aprovechando que además ha sido el año de Jane Austen, nos hemos leído casi todo Jane Austen, nos hemos vuelto a leer Emma y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y nada, y en esas estamos. Es muy, muy a gusto, la verdad. Qué bien. Oye, pues qué envidia. Que yo nunca he estado en un club de lectura, pero no sé por qué. Siempre considero la lectura una cosa muy solitaria. Muy íntima. Y aunque luego he hecho reseñas y comparto con la gente, ¿no? Y este canal es un modo de abrir la soledad del escritor a la conversación y al escrutinio. Es un club de lectura este canal. Público y al comentario y en fin, hay de todo. Y yo me lo paso muy bien hablando con los autores y luego veo en los comentarios que a la gente le gusta mucho escuchar lo que opináis y lo que habéis escrito y vuestra propia visión sobre la vocación literaria, poética y sobre vuestros propios libros. Y bueno, y también gusta mucho el chascarrillo y las anécdotas y un día con fulanito en tal recital o en tal presentación, ese tipo de cosas. Este capítulo es muy blanco porque tú todo lo planteas en positivo y aquí no se ha hablado mal de nadie. Pero a la gente también le gusta el salseo literario. Pues yo de eso no. Pero sí. No hay. Esto es como un club de lectura desde casa, online, que ahora todo es online. Pero vamos, yo animo a que vayan a tu presentación el 18 de abril en la Carbonería. Será sábado, imagino. Sí, es sábado a las 12. Por la mañana para tomar el vermú. Sí. Y allí estaremos. Y nos tomaremos un vinito luego y lo pasaremos bien. Eso es. Como siempre, con el bueno de Paco Lira, de Pisco Lira, que nos recibe en la Carbonería a todos los de Númenor y a todo el mundo, vamos, a los escritores en Sevilla, que es Gloria Bendita. Allí presentamos hace poco la poesía reunida o la antología de Renacimiento de José Luis Piquero y acabamos tocando la guitarra y hemos presentado tantísimos libros de Númenor allí. Todos estos últimos se han estado presentando, casi todos, no todos, pero casi todos, en la Carbonería. Es un centro vivo de Sevilla desde siempre para la literatura, también para el flamenco, pero para la literatura. Y bueno, pues allí estaremos. Espero que este vídeo salga antes para que sirva para invitar a la gente a venir. Yo creo que saldrá antes. Así que el próximo que saldrá será, y ya lo digo aquí, el de... Bueno, es absurdo que lo diga porque saldrá antes que este, o sea que es para nada. Y nada, Rocío, muchas gracias por estar en Radio Beades. Supongo que ya la próxima vez que te vea será ahí, en la Carbonería. Eso es. Nos vemos allí y me cuentas tus últimas cosas y cotilleamos. Y nada, que espero que sigas a gustísimo en Logroño, pero que vengas a Sevilla lo más posible. Sí, voy. Me gusta mucho abril en Sevilla. Voy a estar en abril en Sevilla. Qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima, Rocío. Hasta la próxima.